proyecto, chicas, vayan analizándolo. Ya saben que yo voy a trabajar con ciertos materiales, pero ustedes van a hacer uso de los materiales que ustedes tengan a su alcance. A ver, ahí está. Y vamos a poner donde las lee. Ay, muchas gracias, amiguita hermosa. Sabes que siempre es un gusto. Y dije, no, yo no sé cómo esta garganta me la tengo que aliviar. Pero yo el viernes tengo que estar festejando los 5,000 miembros en el grupo de Celia Bebé. Sí, gracias a todas, chicas, por estar presente en estos 14. Ya en nuestra clase número 14 sigue la maestra Lubia y cierra el maestro Isaac. Chicas, no se lo pueden perder para que ustedes sepan todas las promociones, todo lo ganona que pueden salir, ¿verdad? Bueno, chicas, vamos a trabajar en este hermoso proyecto. Vamos a hacer un dije. Yo estoy utilizando una piedra ranurada, pero recuerden, los alambres, los materiales, y van a decir, qué raro que la maestra esté trabajando en plata. Tengo un pedido grandísimo de dijes de plata, entonces pues hay que ir avanzando y vamos a trabajar en tono plata para ir aumentando la cantidad de dijes que yo tengo que entregar. Y este pues va a ser uno que va a volar. Este dije pues ya tiene dueña y yo quiero compartir de todos los dijes que he hecho, ni uno solo he repetido. He utilizado todas las técnicas aprendidas en cursos de ustedes, de diferentes instructores, y he fusionado y he realizado. Y he estado sorprendida, pero ya he pasado el número 50 y todos son completamente diferentes. Amiguita Karina, aquí estamos un poquito mal de la garganta, pero ya vamos saliendo, bendito sea Dios. Esther Martínez, buenos días, saludos a Iztapalapa, un abrazote. Amiguita Alejandra González, bienvenida, un abrazote. Bueno, chicas, en este proyecto estoy utilizando una piedra ranurada, ¿ok? Esta mide 3 centímetros, mide. Es más, la voy a medir. Pero el tamaño de la piedra no es importante, sí, 3 centímetros, es ovalada. Ustedes pueden utilizar la piedra que ustedes tengan. Puede ser gota, puede ser ovalada, puede ser redonda, puede ser cuadrada. Y el marco que nosotros le vamos a hacer, que lo vamos a embellecer nuestra piedra, pues va a cambiar dependiendo del componente o figura de la piedra que nosotros decidamos trabajar. Ay, qué bueno que te gustó, amiguita arquitecta. Tenía que hacer algo bien bonito para todas ustedes. Vilma, saludos, buen día a todas, ¿ok? Y pues le colocamos una libélula, le colocamos gotitas, el número 4 es esta, pero pueden utilizar 6, pueden utilizar, les voy a enseñar cómo se ve en una pieza más grande. Pusimos una gotita de estas que tenemos en tono payaso o tono A y B, pero todo esto ustedes lo pueden cambiar. Nomás van a postear que se inspiraron en la clase del tutorial número 14. Dice Nira, gracias a todas las maestras y maestros de este bello grupo que hacen el favor de compartir sus técnicas. Un abrazote, hermosa, con mucho cariño y con mucho amor lo hablo de parte mía y de parte de todos los instructores, de todos los maestros, que al momento de hacernos la invitación nomás solo tenemos que decir sí voy. Entonces, chicas, todos están bien bonitos los proyectos, ustedes preséntenlos y pues van a estar participando. No, si se hacen la inscripción en lo que es, van a participar en rifas, chicas. Ustedes pregunten todas las promociones, a lo mejor ando un poco descontrolada, pero siempre hay promociones, siempre salimos bien regaladas de todos los proyectos que organiza para nosotros la maestra Celia y su gran equipo que hay detrás. Bueno, chicas, en este proyecto yo utilicé calibre número 18,
calibre número 26 y un poquito del 28 y 20. Muy poco, chicas. Pero igual yo puedo marcar mi piedra con calibre número 20, lo pueden hacer. Puedo utilizar calibre 28, puedo utilizar calibre 30, todo lo que nosotros tengamos. El alambre ustedes van a elegir. Ya saben que la maestra Celia siempre tiene promociones de su alambre de cobre esmaltado y pues pregunten, chicas, todas las promociones y hay que aprovechar todas estas fechas y realizar los diseños porque vienen ventas. Pero ¿cómo se nos van a vender nuestros diseños? Pues publicando, promocionando, yéndonos a eventos, diciendo entre nuestras amigas, nuestras familias que nosotros vendemos, que nosotros hacemos. Es como nuestras piezas van a volar y van a salir y van a tener su dueño. Pero si nosotros no promovemos lo que nosotros realizamos, pues difícilmente, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar a trabajar. Amiguita maestra hermosa, qué gusto saludarte, amiguita Melanie. Voy a trabajar con una piedra, es una obsidiana y mide aproximadamente, ustedes como les digo, la agarré ovalada y voy a trabajar en plata. Esta mide 5 milímetros más, es de 3.5, ¿ok? Por eso es que les digo que van a trabajar con el componente, este es el componente principal para trabajar. Doreide, bienvenida hermosa, saludos. Bueno, ya vamos a quitar aquí nuestro dije y ahorita si no sabemos cómo hacerle, pues le buscamos, ¿verdad? Vamos a utilizar cristalito número 2, bien poquito, las gotitas son unas gotitas alargadas que estoy utilizando, pero ustedes pueden utilizar la número 8, la 10, dependiendo el componente de su piedra a utilizar, ¿ok? Y en este caso vamos a estar utilizando calibre número 18 y voy a trabajar en tono plata, raro, pero pues estamos en un proyecto, estamos sacando un pedido grandecito y pues tenemos que aprovechar, ¿verdad? Les debí de haber dado clases de todos los proyectos. De inicio, ¿qué vamos a hacer? Bien importante, yo voy a dejar 15 centímetros o 17. Si es su primer proyecto que van a hacer, pueden dejar 17 centímetros. Si es que van a utilizar una piedra entre 3 y 3.5 y hasta la 4. Hola amiguita Gladys, qué gusto saludarte, bonito día, bienvenidas, ok. Pero ¿cómo ustedes van a descifrar o cómo van a saber la medida que ustedes voy a marcar para no estar jalando regla? La medida que ustedes van a utilizar, pues tenemos que dejar, yo dejo 15 centímetros, ¿ok? Porque entre 3 y 4 centímetros lo utilizo para el portadije y con las extensiones y lo que nos quede del excedente de esos 15 centímetros tiene que hacer la silueta de lo que es mi piedra para darle esta forma y esta decoración, ¿ok? Pues ahí es súper fácil, chicas, no las voy a embarullar, ¿ok? Yo marco y dejé aquí 15 o 17 centímetros, es lo que van a dejar, ¿ok? Y le voy a dar una formita a mi piedra, primeramente, ¿ok? Antes de fijarla. Aquí yo ya saqué lo que es la figura de la piedra a utilizar y voy a tomar 30 centímetros de mi calibre número 26. Ustedes van a trabajar con la marca y calidad del alambre que ustedes quieran. Utilicen, si tú vas iniciando en esto, siempre es bien recomendable que utilicen el cobre esmaltado y no lo vende nuestra querida amiga maestra Celia, ¿ok? ¿Por qué? Porque los diseños quedan muy bonitos. Miren, 30 centímetros del calibre número 26 y voy a marcar a la mitad. O, no es cierto, vamos a dejar 10 centímetros. 10 centímetros y voy a fijar aquí en el centro de la figura o de la silueta para mi piedra. Han de decir, ¿y por qué
es esta extensión o este alambrito que nosotros vamos a fijar aquí, pues todas las indicaciones tienen un porqué, ¿verdad? A uno yo no se los coloqué y el marco pues me queda suelto. Y pues esto es algo bien importante y lo tenemos que hacer antes de fijar a nuestra piedrita. Ahora sí, vamos a colocar nuevamente. Y a ustedes pues se les va a hacer mucho más fácil. ¿Por qué? Porque no están bajo la lente, no están dando el paso a paso ni explicando, ¿verdad? Pues abrazamos y voy a girar. Giramos y damos unas 4 vueltecitas con nuestro carretito, ¿ok? Y yo aliso con mis manitas. Y cortamos la misma cantidad de inicio y final, ¿ok? Estamos trabajando aquí con tramito un poquito largo, pero conforme lo vayamos trabajando, vamos a ir perfeccionando todo eso. Dice, ahorita publico en el grupo la promoción del Buen Fin. Así es, amiguita Celia. Sí, a la orden, dice nuestra querida maestra, con el cobre esmaltado. Para las principiantes y para las que no somos principiantes, pues es algo súper fácil, súper dócil, que ni nos maltratan nuestras manitas, ¿verdad? Aquí está el excedente que nosotros dejamos, que son los 30 centímetros. Dejé de un lado más corto y del otro un tramito más largo. ¿Ok? Y aquí vamos a fijar bien, que quede bien firme, que nuestra piedra no se salga. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues con nuestras pincitas vamos a girar, a dar otro girito. De nada. Ya había traído otra piedra avanzada, porque créanme que a veces le echo la fuerza y pues que nos quedamos con la piedra en la mano, ¿verdad? Pero pues aquí estamos. Verónica Velázquez, saludos y bendiciones, un abrazote. Ahora sí, ¿qué es lo que sigue? Ya tengo mi piedra que yo decidí enmarcar con mis excedentes de alambrito y por la parte de atrás vamos a ver que no se salga. Quedó súper firme, súper bien montadita. Ahora con nuestro calibre número 26 o calibre número 28 vamos a formar nuestro portadije, ¿ok? Maestra Celia nos dice, mira, que si hace envíos a Estados Unidos. Yo creo que sí hace, muy internacional es nuestra amiga ya, porque ya vi que hizo envíos a muchas partes. Creo que sí hace, amiguita, contacte y la maestra se va a contactar con usted. Y la mera verdad, súper recomendada, chicas. Tiene hasta cursos, creo que la compra de su paquete, ustedes pagan el envío y pues ella les da su curso gratis. Tiene cursos de tiaras y tocados, pues súper recomendado, chicas. Ya saben la forma de explicar y que les hace sus anotaciones y todavía las consiente, nos consiente mucho. Y eso es bien importante. Vamos a hacer nuestro tramadito. ¿Qué tipo de tramado vamos a utilizar? El tipo infinito o tipo 8. Voy a dejar una pestañita, siempre le llamo una pestañita de 2 o 3 centímetros, donde yo me sujeto para empezar a trabajar, ¿ok? Y vamos a hacer esto. 1, 2 y 3 vueltecitas. Este es el patrón a seguir. Nos vamos al otro lado y vamos a hacer lo mismo. Zul Rodríguez, maestra hermosa, qué gusto saludarla. Y 3. Queda posicionado en el centro nuestro alambre y vengo hacia el otro lado. ¿Qué patrón ustedes pueden seguir en su portadije? El que más les guste. Si ustedes quieren hacer un portadije más elaborado, más que lleve más material, ustedes pueden hacer incrustaciones y hacer diferente, ¿ok? Pero pues aquí vamos a hacer algo práctico, algo sencillo y sobre todo vendible. Ese dije, este diseño que nosotros estamos haciendo, ¿dónde lo podemos colocar? En una gargantilla, en un cordoncito,
en donde usted es una cadena de las muchas que nos ha enseñado nuestra querida maestra también, pues ustedes ahí pueden hacer. Recuerden que la creatividad no tiene límites. Los límites nos los ponemos cada una de nosotras. Cuando nosotros empezamos, no puedo, no quiero, y ya nos estamos bloqueando. Pero si nosotros somos bien positivas, yo quiero, yo puedo, así como yo, chicas, el lunes bien mala, bueno, toda la semana. Y dije, yo quiero estar en el festejo de los 5,000, pues aquí estamos. Un abrazo, amiguita azul. Excelente maestra y proveedor confiable. Así dicen. Bueno, chicas, aquí ya están las recomendaciones. Que si ustedes pagan su material les va a llegar. Yo estoy haciendo un patrón tipo infinito y colocando 3 vueltas, cruzo y 3 vueltecitas. Pregunta y respuesta. Janet, saludos, un abrazote, gracias por estar. Si ustedes preguntan, ¿puedo cambiar el patrón a seguir? Lo pueden hacer, chicas. Ustedes son dueñas del diseño. Nosotros compartimos cómo lo realizamos, pero lo que me encanta a mí de estos proyectos y donde yo aprendo más de ustedes que ustedes de mí, es viendo esos toquecitos, esas cosas diferentes que ustedes van a ir agregando. Pregunta y respuesta. ¿Qué tan grande va a ser el portadije? Ahí va a depender, chicas, en dónde ustedes lo van a montar. Si va a ser en una cadenita, en un cordón. Ustedes ahí tienen que visualizar dónde ustedes o cómo es que más se les vende sus diseños. Carmen, buenas tardes, bienvenidas. Bienvenidos a nuestro festejo, a nuestro tutorial número 14. Qué rápido el número 14. Y después pues vamos a estar en el festejo de los 10,000, maestra. Aquí llevo aproximadamente 1 centímetro. Pregunta, sí, aquí estás. Llevamos 1.2. Y lo voy a hacer pequeño, no lo voy a hacer muy grande, el portadije. Ok, 1, 2 y 3. Mi forma de hacerlo, marco. Puedo con las pinzas o puedo con mis propias manitas para darle la forma deseada a mi portadije, ¿ok? Y aquí vamos a escuadrar para que nos permita ir tramando nuestro portadije aquí. A ver si ya casi seguiremos festejando, gracias a Dios. Aquí estamos, 1, 2 y 3. Entonces realmente si ustedes lo ven cargadito, van a quitarle. Que lo quieren con flores porque me gustan las flores, vamos a agregarle flores. Que le quiero quitar la libélula y le quiero colocar la pura decoración, también es válido. Chicas, recuerden que al hacer nuestros tramados, nuestros rellenos, no vamos a jalar. Tenemos que llevárnoslas parejito para que nos quede bien bonito. Amiguita Patricia Vargas, qué gusto saludarte. Y vamos a abrazar. 1, 2 y 3. Pues muchas gracias, chicas, por acompañarnos en este hermoso festejo, por siempre, que está siempre muy concurrido, siempre las clases pues muy aceptadas por todas ustedes y pues sobre todo la maestra sabe que este es un grupo, son grupos, todos los grupos que ella maneja son grupos muy participativos. Eso quiere decir que hace bien su trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las motiva. Aparte de una clase, chicas, ustedes tienen que ver la motivación que nos hace llegar, lo que nos transmiten. Yo me ayudo con mis uñitas, benditas uñitas, ¿verdad? Que no hagan falta para poder seguir aquí. Vamos a seguir rellenando. Y nos la estamos llevando tranquilitos, tranquis.
pero es un diseño súper rápido. Tenía ganas de platicar con ustedes, chicas. Hay que aprovechar, ¿verdad? Cuando nos ausentamos, que es por trabajo, bendito sea Dios, y esta vez pues son los cambios climáticos, pero sí dije, no hombre, traigo todas las reacciones y como no he salido, pues no he contagiado, ¿verdad? Pero no, yo creo que fueron cambios de clima. Pero dije, otra vez con COVID, aunque dicen ya estás vacunada y te sigue pegando, ¿verdad? Pero pues aquí estamos para compartir. Miren, despacito, entre plática y plática, me ayuda mis manitas para ir haciendo nuestro tramadito y que nuestra pieza se vaya rellenando bonito. Vamos a limpiar, a girar para quitar la pestañita que dejamos de inicio y si no nos desesperamos y vamos haciendo las cosas despacito, pues no tienen por qué quedarnos mal. Luego nos pregunta, soy principiante, ¿puedo entrar al proyecto? Claro que pueden entrar, chicas, porque cada una de las clases van explicadas paso a paso, así como explicamos aquí en las clases, en los proyectos, en los festejos que nos hacen, pues así también son las clases, bien detalladas. Gladys, está de festejo, qué bonito aquí festejando. Un abrazote, Gladys. Ay, qué bueno, amiguita Gladys. Pues muchas felicidades, que Dios cumpla todos tus deseos de corazón y que pases un día súper consentida. Y pues todas te mandamos un fuerte abrazo con mucho cariño y gracias por estar aquí festejando tu cumpleaños al lado de todas nosotras, ¿verdad? Aquí vamos a dejar un tramito pequeño, no vamos a cortar. Bueno, aquí vamos a medir para que ustedes sepan, pero recuerden que ustedes la distancia va a depender dónde lo quieran colocar. Son 2.5 centímetros lo que yo hice del tramado. Hicimos un patrón a seguir de infinito. Sí, felicidades, muchas felicidades. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotras. Ahora sí, ustedes normalmente giramos hacia atrás lo que es nuestro portadije. Aquí vamos a cambiar. Y yo me voy antes de girar, me voy a limpiar lo que es mi pieza para que quede bien a la misma distancia, ¿ok? Y vamos a abrir un poquito las antenitas y por aquí debo de tener mi mandril especial, que es una pluma, chicas, de base cilíndrica y lo voy a llevar hacia el frente. Ok, esta yo ya la tengo de medidita, pero si ustedes a este dije le quieren poner una cadenita de esas pequeñas, de las que ya vienen hechas, les funciona porque no es pegado. Con el mismo calibre número 26 vamos a abrazar. Siempre les digo que los diseños van llenos de amor porque van llenos de abrazo en cada una de las técnicas, más cuando trabajamos lo que es la espiga, ¿verdad? Bueno, y ya nos posicionamos aquí y vamos a empezar a decorar. Ya tenemos nuestro portadije, ya quedó, nuestro giro fue hacia el frente, no hacia atrás. Cecilia Herrera, buenos días, un abrazote. Y así en la parte trasera, como queda. Ahora sí, vamos a decorar. Yo voy a decorar con unas cristalitos, el número 6 en tono payaso, ¿ok? Porque pues sabe, el plata como que a mí no me llena mucho, pero pues nosotros, el cliente lo que pida, ¿verdad? Y vamos a colocar unos poquitos. Seguimos con nuestro calibre número 26, que es con lo que voy a hacer aquí, pero lo pueden hacer con 28 y voy a dar 10 vueltecitas. Creo que aquí ya llevo 5. 6, 7, 8, 9 y 10. Sigo trabajando con calibre número 26 y desde mi carrete, ¿ok? Que quede en la parte de arriba.
Para unir voy a colocar pues mis cristalitos, el número 6. Ustedes pueden utilizar ágatas, perlas, lo que ustedes decidan. Pero ¿qué es lo que tienen que ver? Que el componente que ustedes van a utilizar para hacer su decoración entre en su base, ¿ok? A utilizar. Yo utilicé calibre 18, pero pueden utilizar calibre número 20 también, ¿ok? Y vamos a fijar. Con 10 vueltas van a ser nuestras separaciones. Que no me quedaron juntitas, no me voy a preocupar. El mismo cristalito me va a ayudar a mí a empujar. Y vamos a seguir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Alguna duda, chicas, que tengan hasta aquí? Creo que no, es un diseño súper fácil. La libélula ustedes la pueden montar en aretitos, para broches, bueno, tiene muchos usos. Y así nos vamos a ir. ¿Qué tantos cristales vamos a colocar? Yo estoy haciendo separaciones de 10 vueltas. Ay, si me cuentan que se va una de más, no pasa nada, chicas. Ay, muchas gracias, arquitecta. Y ustedes ahí van a ir viendo la cantidad. ¿Cómo la vamos a fijar? Pues dando la forma, la silueta. Y vamos a colocar 5. 1, 2, 3 y 10 vueltecitas, ¿ok? Y nos vamos. Hacia aquí, queda hacia el centro perfectamente y voy a colocar una marquita y aquí es cuando en esta parte vamos a retirar nuestro alambre, ¿ok? Todo lo fijamos nuestro calibre número 26, hicimos nuestro portadije, le dimos nuestro giro y estamos colocando. Y del otro lado pues nos vamos a ir trabajando. Maestro Isaac, bienvenido, qué gusto saludarlo. Aquí andamos, creo que usted también anda malito de la garganta, pues así andamos. Y vamos a fijar con 10 vueltecitas. Si se nos va una de más, no se preocupen, chicas, nos queda separado. ¿Qué nos va a ayudar? Vamos a dejar esta pestañita, ahorita la vamos a retirar, nuestro cristalito. Y aquí me gusta ir limpiando nuestra pieza y vamos a enmarcar nuevamente. Ay, gracias, Yolanda, qué bueno que les guste. Con mucho cariño, chicas, todos los trabajos que traemos todos nuestros compañeros que formamos parte de este hermoso festejo, pues con mucho cariño nos dedicamos un tiempecito para traer algo bonito para ustedes que compartir, ¿verdad? Algo diferente y decimos que de tantas cosas que ya hemos compartido, que nos han compartido, pues que podemos llevar, ¿verdad? Y siempre pues sacamos algo especial, algo bonito y sobre todo, chicas, anímense a realizarlo. Que si ustedes dicen no se me va a vender, pues no se les va a vender, ¿verdad? Pero si ustedes dicen se me van a vender, son piezas que yo puedo vender, que yo puedo colocar y pues hay que decretar las cosas. Todo se nos vende. Y bien importante siempre visualizar. ¿Qué es lo que les digo con visualizar? Checar sus bases, sus formas que estamos trabajando para poder utilizarlas en otros diseños. Ahorita, por ejemplo, yo esto puedo voltear mis piezas para que mi enmarque quede en la parte superior. Todo podemos mover. Bendito alambre, ¿verdad? Y dice, estoy trabajando con calibre número 26, pero ustedes pueden hacer uso del calibre número 28 hasta con el calibre 30, chicas. Y con lo que hice y el marqué nuestra piedra fue calibre 18. Todo va a depender la ranura, chicas, que tengan su piedrita. Y pues espero ver proyectos, chicas.
Chicas y chicos, y aquí creo que ya volvemos y visualizamos a ver si nos va a dar la medida. Creo que sí. Y vamos a girar nuevamente con las 10 vueltecitas. Llevamos 5. Y 10. No, gracias a ustedes por preguntar. Casi nunca me preguntan, chicas. Y aquí creo que ya está perfecto. ¿Se acuerdan que esta incrustación dejamos aquí en esta partecita? Pues ahorita es hora de retirar nuestro calibre número 26 y dejarlo por un ladito para manipular. Llevamos más avanzaditas, no se me enfaden. Ahora sí, no les traje avance, porque pues hemos estado un poquito ausente y digo, pues hay que llevar algo para entretenernos, ¿verdad? Y aquí voy a dejar una pestañita, la más cortita, y voy a tratar de ajustar. Yo pensé que me iba a llegar a esta parte y sí. Vamos a poner un girito aquí. Ahorita vamos a tapar mecánica. Con el más larguito lo posicioné en una de nuestras bases, ¿ok? Ahora el otro vamos a jalarlo. Vamos a abrir un poquito. Lo más unido que nos pueda quedar. Aquí estamos uniendo. Esta mecánica ahorita lo vamos a tapar con la colita de la libélula. Y estoy dando, miren, nomás 1 y 2 vueltas. Seguimos con el patrón del infinito. 1 y 2 vueltas. Ahorita les voy a mostrar donde no utilicé esta forma, ¿ok? Ahí ya se me están viendo todas las lámparas, ¿verdad? En la piedra. 1 y 2. Y 1 y 2. Todo tiene un porqué. Y 2. ¿Qué tanto vamos a dejar? Vamos a visualizar el que traemos de muestra. Es muy poquito. Son como 5 milímetros. Para quien se va integrando, este es el dije en el que estamos trabajando nuestro tutorial número 14. Y sigo, nomás he trabajado hasta ahorita calibre número 18 y calibre número 26. El 18 lo pueden sustituir por 20 y el 26 por calibre número 28. Y aquí vamos a retirar, ¿ok? Ahora sí, dejamos esta pestañita que a lo mejor nomás me va a servir para abrazar de este lado. Pero ahorita vamos a ver si... Así, 1 y 2 vueltecitas para ir limpiando nuestras piezas. Porque a unos no les coloqué esto y se mueve nuestra pieza. Entonces, para que ya vaya quedando limpio nuestro trabajo. Aquí hay de 2. Dejar, vamos a formar una espiral. Aquí nos quedó pues grandecito, pero nos sirve, ¿ok? Ahora sí, está entrando una llamada, a ver si no me cortan. Nunca me hablan y ahora sí. Ahora sí que se aguanten un poquito, ¿verdad? Ahora sí vamos a forrar, pero ustedes van a decidir. Si yo no quiero meter más dinero, no quiero que lleve tanto material, pues vamos a dejarlo así libre. A mí se me facilita mucho trabajar 28 o trabajar 30 para forrar lo que son los alambritos. Y pues aquí tenemos, vamos a empezar a forrarlos desde nuestro carrete. Y así, ni los espirales, dice chicas, ni los espirales. Que ustedes le quieren colocar bolitas de chapa, que le quieren poner cristalitos, que quieren seguir haciendo otra decoración, pues aquí es donde son libres. Y ahora aquí vamos a retirar. Esta pestañita la vamos a quitar.
Y así nos vamos más rápido. Yo trabajando desde mi carrete y aquí es donde cambié. Aquí podemos seguir utilizando el 26. Pero con el 28 pues lo manipulamos más rápido. Como dicen maestros, aquí pues le metemos turbo, ¿verdad? Y ya vamos a tener la pieza y la vamos a decorar pues como más nos guste. Ya aquí ustedes van a visualizar sus bases y pues van a cambiar lo que es su diseño. ¿Preguntas hasta aquí? Amiguita Silvia Creativa. Muchas gracias, amiguita Silvia. Pues hacemos ahí un poquito. Ahí le pensamos un poquito y pues nos seguimos capacitando, chicas. Y pues para quien se va integrando, las invitamos a nuestro taller de alambrismo Aprendamos Juntas. Y aquí vamos a hacer un pequeño look para ir formando ya, que quede todo bien. Aquí lo podemos manipular con nuestras manitas, pero aquí andamos ya medias cansaditas, ¿verdad? Nomás es un toquecito para darle vueltecita. A mí me gusta tener mucho contacto con mis piezas y normalmente pues las manipulo así. Pero ustedes utilicen sus pincitas, no se hagan mañosas, ¿verdad? Y ya tenemos forradito nuestro primer lado. Amiguita Zuli Good, qué gusto saludarte, un abrazote. Siempre dejamos una pestañita pequeña y giramos. Pues si todavía ya tenemos un grupo grandecito, pero todavía faltan, chicas, todavía faltan y todavía falta tiempo, pero no se queden a lo último. El lunes damos inicio con nuestros clases, nuestros tutoriales previos. Están bien bellos, chicas, todos los diseños están bien bonitos. Cuando me queda así como levantadito el alambre, pues hay que limpiar, porque pues son piezas estas, por ejemplo, ya están vendidas. Entonces es una pieza más que vamos a integrar a todas las que estamos haciendo. Entonces son diseños, chicas, atrévanse a hacerlos, que les va a gustar. Recuerden que a muchas personas les gusta lo diferente y a otras pues les gusta lo más casual, lo vendible. Entonces dentro de todo hay pues diseños casuales, diseños vendibles y hay diseños o joyería artística. Entonces hay personitas pues que les gusta lo diferente, les gusta que les den un diseño que tenga trabajo, que tenga un toquecito diferente. Y pues hay de todo. Y en nuestro stock para nuestras ventas debemos de tener un poquito de todo. Y si nos capacitamos, pues tenemos que tener pues diferentes trabajos. O por qué no prepararnos para cuando se nos invite a un proyecto, que digan, ya me invitaron a ser maestra, ya me invitaron a un curso presencial y pues que no nos agarren desprevenidas. Nosotros ya tener nuestras tarjetas de presentación con lo que nos hemos preparado. Y por eso todos los cursos pues son buenos, vienen llenos de aprendizaje, vienen llenos, las técnicas pues como dicen son las mismas y nosotros le damos vida en los bellos diseños. Entonces ahí ustedes y todo lo que ustedes se llevan, porque nosotros para llegar a un diseño pues ya probamos, ¿verdad? Como les digo, en un diseño yo aquí no le coloqué este toquecito y pues nuestra pieza queda suelta. Y para no andar atravesando alambres, toda esta mecánica lo vamos a cubrir, ¿ok? Hasta aquí nosotros tenemos nuestra base así en crudo, como se dice. Es nuestro pastel, ahora lo vamos a decorar. ¿Y cómo lo vamos a decorar? Pues ya ustedes van a decidir. A este le puse una espiguita y estoy utilizando gota el número 4 y unas perlitas el número 2, pero ustedes van a cambiar su diseño. Mercedes, qué bueno que te guste. Aquí es donde yo les digo, van a ver lo que es su pan y ustedes van a decidir cómo lo van a decorar, cómo lo van a revestir, qué colores le van a poner, lo van a llenar de flores, lo van a dejar así, porque les gusta que quede descubierta la piedra. En lo personal, estos diseños es joyería artística, es artesanal, porque a mi clienta le gustan los diseños
raros, no raros, sino que tenga mucha decoración. Así se les vende. Entonces, hay de todo. Por eso les digo, no hay que decir, no se nos va a vender. Entonces, aquí que utilizamos 5, 9. Vamos a sacar las 9 para hacer nuestra espiguita decorativa y luego vamos a hacer nuestra libélula. Por ejemplo, en la libélula, ustedes pueden sacar la pura libélula y hacer unos aretes. Todo con el material que ustedes tengan. No exigimos, chicas, pero es bien bonito ver los trabajos, ¿verdad? Ver que dentro de los trabajos que ustedes les llamó la atención realizar, pues esté el nuestro, ¿verdad? Todos nos sentimos súper orgullosos y contentos cuando nos postean un trabajo de nosotros. Calibre número 26, ¿qué tanto voy a agarrar? Vamos a agarrar 60 centímetros. Ay, muchas gracias, amiguita Rosadel. Este anillito lo debo de tener por ahí en alguna clase, yo creo. Ojitos por donde sea. No nos queremos enfermar más. Ay, no, Dios mío. Ya hasta yo estoy creyendo. No. Vamos a colocar primeramente una gotita por lo más gordito. Y vamos a dejar aproximadamente 10 centímetros. Para que ustedes sepan, vamos a medir 10 centímetros y vamos a enmarcar. A mí también, amiguita Sonia, qué gusto saludarte, un abrazote. Y vamos a enmarcar primero media vuelta y vuelta completa. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltecitas le dimos a nuestro postecito. Estoy trabajando calibre número 26. ¿Cómo puedo lograr perfeccionar y que me queden así tan parejitas las vueltas? Pues con práctica, chicas, y si no, utilizamos nuestras pinzas para unir lo que son nuestros alambritos. Sí, hay que colocar, no está muy de moda, siempre ha sido muy de moda los ojitos, ¿verdad? Y vamos a colocar nuestra siguiente gotita, ¿ok? ¿Qué tan separado? Vamos a dejar unos 2 milímetros, nomás para que pase nuestro calibre número 26 para abrazar. Pregunta y respuesta, no tengo gotitas número 6, puedo utilizar... Número 4, perdón, ¿puedo utilizar la número 6? Pueden utilizar la número 6. Y voy a fijar de este lado. ¿Ok? ¿Puedo cambiar el componente? Lo pueden cambiar. No quiero espiguitas, quiero florecitas, pues vamos a ponerle florecitas. Que el diseño y la creatividad pues se despierte en cada paso. En cada que nosotros vayamos colocando un componente, pues que despertar esa creatividad, ¿verdad? Todo lo bonito, todo lo bello. Y pues si es una piedra, traten de poner piedras que no sean tan caras, que sean semi preciosas para poder, miren, voy a dar otra vez las vueltecitas, siempre en nuestra base. 3, 4 y 5 vueltecitas, más que suficiente, para que no nos quede muy separado. Si es una piedra, pues ya muy fina, muy vistosa, muy bonita, por ejemplo, pues una labradorita, algo así que nos cueste más carito, no la tapen. Esa déjenla descubierta, no le pongan nada. Pero una obsidiana, algo así, pues sí podemos, chicas, darnos el lujo de revestirla, de ponerle decoración. Pero en gustos se rompen géneros, chicas. Ustedes son libres, ¿ok? Aquí ya vamos formando. Ya vamos más avanzadas. No se me enfaden y gracias por seguir aquí, porque sé que hay muchas clases y también sé que es hora de comida, chicas, para muchas, pero yo tengo una hora menos que ustedes. Y seguimos aquí. La libélula, pues es mucho más rápida. La libélula, rápido, es más lenta la espiga, esta. Le podemos llamar espiga, le podemos llamar ramitas, todo esto les va a servir para los tocados, para decoraciones de aretes, en este caso de este dije. Rosa María Valdés, hola, hola, bienvenida.
a nuestro festejo de Celia Bebé. Bisutería y alambrismo, aquí de nuestra querida maestra. Y chicas, pues anímense chicas, está nuestro taller de alambrismo Aprendamos Juntas. A ver, aquí no quiere quedar. A ver, que nos quede bien. No puedo trabajar con componente tan pequeño. Vamos a subir la medida. Pero si no nos atrevemos, pues nunca vamos a saber, ¿verdad? Hay que practicar todo. Rosa María Valdés, el gusto es mío, hermosa. Me gusta venir aquí a saludarlas, chicas. Pero pues son meses de trabajo y luego pues andamos en proyectos, también en los talleres. Entonces pues, aunque ya tenemos preparado nuestro trabajo, nuestras clases, pues siempre son fechas que sabe por qué, pero no alcanza el tiempo. O queremos hacer muchas cosas o nos exigimos de más. Entonces este es un proyecto que se suma a mi trabajo que yo estoy haciendo. Por eso les digo, si yo lo vendí, ustedes también. Lupita Hernández, saludos. A ver, la arquitecta presenta 5 proyectos en una sola publicación. Ok. Dice nuestra querida arquitecta, presenta 5 proyectos en una sola publicación para participar en la rifa. Ok, 5 proyectos. Tomen sus fotitos en una sola publicación, que vayan 5 de los proyectos que son del festejo. Ya les van a dar fechas, qué día tienen ustedes, pero no se queden a lo último. No estén, ay Dios mío, que nos den un día de más. Ustedes pónganse a trabajar y tómenle foto, porque así ustedes ya se quedan con la foto y lo pueden vender libremente. Y aquí estamos. ¿Qué tanto de alambre 26 estoy utilizando? 60 centímetros. Dejé 10 centímetros para empezar a realizar lo que es mi espiga. Y todavía queda esta clavija, que son los 10 centímetros, para fijar, ¿ok? Y con este fue con lo que yo marqué mis gotas, el número 4. Volteamos nuestra pieza para que vean que es una espiguita bien trabajada, pero a ustedes les va a salir mucho más bello porque pues lo van a trabajar más calmadamente. Ahora el mismo tramito me va a servir para ponerle una decoración con perlitas, con cristalitos, o dejarla así sola. Pero pues como tenemos un poquito de todo y pues no hay que dejarlo de esas tiritas que se sueltan y decimos qué hacemos con ellas, pues aquí es momento de utilizarla. Esta es una perlita número 2 y voy a ir colocando. Por ejemplo, aquí vamos a fijar bien y vamos a ir colocando de 3 en 3 y abrazo. Por eso les digo, bien llenos de cariños nuestros diseños, porque van llenos de abracitos. Pueden colocar la línea, la pueden colocar y después pasar un alambrito para fijarlo. Pero pues así me funcionó. Ya cuando hacemos en series grandes, pues vamos buscando formas que nos faciliten. Y voy a unir aquí, ¿ok? Pero esta vamos a pasar, vamos a juntar y nos ayudamos y vamos a ajustar. Ahí va. Y vamos a colocar unas 2 más. Lupita Hernández, feliz tarde para todas. Bienvenidas, chicas, bienvenidas a nuestro festejo. Bueno, chicas, entonces, pues como les decía, hay muchos proyectos, muchos cursos y todos son buenos, chicas. Hay que aprovecharlos, pero también hay que practicar. Damos el consejo y nos quedamos sin él, ¿verdad? Porque andamos en todos los cursos, pero créanme, chicas, sí hago tareas. Y aquí voy a dejar este excedente. Esta clavija se queda de este lado y esta acá. La encaminé para hacer la decoración central y me va a servir. Ahora sí, vamos a llamar
a nuestro cake, a nuestro pastelito y lo vamos a empezar a revestir. Yo le quiero poner de los dos lados, lo pueden hacer. Vamos a buscarle entradita para no ensuciar nuestro trabajo. Siempre les digo que cuando les digo yo ensuciar, no es que le pongamos suciedad, sino que nosotros, nuestros alambres, les busquemos entrada para que nuestros trabajos se vean limpios al momento de voltear. Que nuestros alambres no queden trazados, por ejemplo, llevar un alambre de aquí hacia acá, que quede limpia nuestra pieza. Si la técnica no lo permite, si está dentro de las posibilidades. Todo eso, chicas, pues, ¿cómo se adquiere? Pues capacitándonos. Y voy a quitar. No pesa, no tiene exceso de peso. Bueno, este tramito que dejamos en esta parte, con lo que hicimos nuestra decoración, me va a servir para fijar de este lado. Pero al momento de fijar, tengo que acomodar bien mi alambre y hace como un sonidito, hace como un clic al momento de que nuestro alambre queda súper bien incrustado para que no se vea tan bien encimados nuestros trabajos. Todo eso, chicas, tienen sus toquecitos, tienen el porqué en cada uno de los diseños. Y pues nuestras clientes sí confían en nuestros trabajos y si ellas se dedican a la venta, pues saben que un trabajo hecho por nuestras manitas pues va seguro, va bien cuidado, ¿verdad? Pues aquí queda súper bien fijo y volteamos nuestra pieza y queda limpiamente trabajada. Ahora sí, ¿qué vamos a colocar? Nos vamos a hacer aquí este cristalito, pues muchas pueda que no lo tengan, pero pueden utilizar cualquier gota y lo vamos a colocar. Para que el último toquecito va a ser nuestra libélula. Es un cristalito de estos que nuestra perforación está aquí en la parte superior y voy a utilizar calibre número 20 para fijarlo. ¿Qué tanto voy a dejar? Vamos a incrustar y vamos a dejar más o menos unos 7 centímetros. Amiguita Moni, qué gusto saludarte. Y vamos a darle la forma a nuestra gotita, ¿ok? Y cruzamos, todo bien formadito. Aquí vamos a hacer una marquita para que quede bien escuadradito, bien niveladito. Y vamos a empezar a girar. Bien importante, miren, los giros los estoy llevando a la parte inferior. De arriba hacia abajo van dando mis vueltas y lo estoy haciendo con calibre número 20, chicas, ¿ok? Ustedes pueden trabajarlo calibre 22 también para que les quede bien reforzadito. Amiguita hermosa Lexti, un abrazote. Pues aquí estamos, amiguita, compartiendo. Hoy nos tocó nuestra clase, nuestro tutorial número 14. Miren, bien firmes nuestros deditos, vamos girando, vamos manipulando, vamos girando nuestra pieza hasta cubrir las perforaciones por donde pasa nuestro alambrito. Y busco, esta es la vista, me gusta más cómo se ve el cristalito por aquí que por acá. Ahora sí, este lo llevo hacia arriba y voy a fijar con una y dos vueltecitas. Todavía le vamos a dejar unos 3 centímetros para hacer una espiral de decoración. Ya cada quien, chica, le va a poner ese toquecito. No se preocupen, chicas, aquí la gran bendición que pues quedan las clases grabadas y ustedes la pueden ver. Ya si no quieren ver los saludos, no quieren ver los mensajes y todo, pues ahí le van avanzando, ¿verdad? Porque pues a veces
pues siento que les quitamos tiempo, ¿verdad? Pero cuando damos una clase, chicas, todo es tiempo bien invertido. Ahora sí, vamos a llevar este espiral aquí en esta partecita. Pero ya es decisión de ustedes, ¿ok? Ahora este va en esta partecita, ¿ok? ¿Y cómo lo vamos a colocar? Yo no pudiera hacer como un arito e incrustarlo por esta parte porque queda, pero lo vamos a poner como una forma así como cuadradita. Y por aquí anda nuestra pinza punta plana cuadrada y vamos a hacer esta formita. Así, como si fuera un aretito. Todo diferente, lo vamos a montar en esta partecita y vamos a subir por aquí nuestro alambrito, ¿ok? Aquí yo en el anterior le puse una perlita, a este no, la incrusté en esta parte. Este lo vamos a cambiar. Todo ahí vamos a ir colocando, limpiamos punta, bien importante. Y pues ya vamos haciendo nuestro diseño, ya va agarrando vida, ya va agarrando cuerpo, ¿verdad? Ya le platicamos, maestra Mayra Reina, qué gusto saludarla, un abrazote. Bueno, chicas, pues todo es que presenten sus proyectos, aquí nos dijo la arquitecta, 5 fotos de sus proyectos, los postean y pues participa. Siempre bien regalada, chicas, entonces pues aquí viendo a la maestra Mayra Reina, me acuerdo, y está también, pues el proyecto Soy Artesana, que también anda nuestra amiguita Verónica, la maestra Lidia. Bueno, chicas, pues andan muchas compañeras trabajando, todas andamos trabajando. Y vamos a fijar aquí. Entonces, todos los cursos son buenos, chicas, inscríbanse si tienen la manera de entrar a 2, a 3, ustedes inscríbanse y prepárense. Es garantía que con uno de los diseños ustedes van a sacar su inversión. Pues hasta aquí, si quieren que la piedra luzca, no taparla, así queda divino, ¿verdad? Pero pues yo se los traje con una libélula y la libélula es súper fácil y rápida. Les aconsejaría que si ustedes no van a tapar mecánica con la libélula, este alambrito que cruzó para sujetar nuestra pieza, lo quiten y nomás dejen el de este lado. O coloquen algo, una espiral, algo que tape esta mecánica. ¿Ok? Nomás al momento de voltearlo se verá. Así se ve ya nuestro cristalito, nuestra decoración. Ay, queda muy bonito, queda bien bello, chicas. Ahora sí, vámonos con nuestra libélula para que se vayan a hacer comida. Calibre número 22. Estoy utilizando alambre complementos de nuestra querida maestra Verónica. Súper bueno, chicas. Ahora sí. Vamos a iniciar de la colita de nuestra libélula y nuestra pinza 6 en 1. ¿Dónde anda nuestra pinza? Ok, chicas, bueno, ahí creo que andan respondiendo, está precioso, pues vamos a seguir. Ahora sí, vamos con nuestra libélula. Aquí yo utilicé una gotita que es alargadita, pero ustedes pueden utilizar la 8, la 10, la gota que ustedes quieran, o si quieren hacer una libélula más pequeña. Y estoy utilizando cristalito el número 2 en lo que es la colita, ¿ok? Bueno, vamos a utilizar nuestra pinza 6 en 1 y calibre número 22 de componente. Ay, queda bien bonita, amiguita Gladys. Y vamos a girar. Yo lo estoy utilizando en la medida número 1 de mi pinza 6 en 1 porque le voy a colocar a lo mejor perlitas en pequeñas. No sé, ahorita vamos a ver. Y vamos a girar. Vamos a hacer un arito doble, ¿ok? Y marco hacia este lado. Antes de sacar, vamos a marcar, bien importante, para que me vaya quedando la guía.
Amiguita Irma Teresita, bienvenidas a todas, chicas. Sé que son horas que ya tienen que hacer comida, pero aquí en nuestra casa, su casa, pues es viernes de carne asada, chicas, y vamos a ir a asar carne ahorita. Y es por eso que estamos lentamente. Imagínense, chicas, si no estuviera enferma de la garganta. ¿Qué tanto hablaría, verdad? Pero pues ni modos, uno cuando se conecta para compartir con ustedes, pues les quiere transmitir muchas cosas, mientras todo quede positivamente, ¿verdad? A ver, hasta aquí. Vamos a hacer así, los circulitos. ¿Qué tantos vamos a hacer? 6. Aquí me gusta marcar, que se vayan bien marcaditos. Ay, qué bueno, pues espero ver, chicas, de perdida una pieza me va a aliviar el alma. Le corté el internet, amiguita Teresita, no se preocupe, ya cuando se pueda. Bueno, chicas, pues ya saben, nosotros damos inicio en el taller de alambrismo el próximo 5 de diciembre. Si tú ya estás, muchas gracias por la confianza, pero si no, pues solo faltas tú. No te quedes fuera, chicas. 2, 4 y 6, ¿ok? Y pues vas a entrar a todas las promociones que hay muchas promociones. Son 6, quiero 5 aritos, quiero 7, ya ustedes van a decidir. Y aquí vamos a cortar 35 centímetros, ya para empezar a decorar. 35 o un poquito más. Ay, los duendes me quitan las pinzas, ¿ok? Y vamos a empezar a armar lo que es nuestra libélula. Vamos a poner unas alas amarillas, vamos a ponerle color a la vida. Y aquí tengo un poquito de todo, pero como que la luz se opaca un poquito. Aquí tenemos y vamos a incrustar. Son unas gotitas alargaditas las que yo estoy utilizando, son de vamos a ver. De 1.5 las gotitas, pero les vuelvo a repetir, pueden utilizar la 8, la 10, la que a ustedes más les guste. Y aquí colocamos nuestra primer ala y vamos a enmarcar. Media vuelta. ¿Ya se enfadaron, chicas? Aquí, amiguita Gladys, el clima amaneció frío. A mediodía se pone calientito. Es por eso las enfermedades, chicas. Pero son muy extremosos. Todavía no empieza frío. Pero las personas que salen a trabajar, pues sí, ¿verdad? Uno que se queda trabajando aquí en casita, pues bien a gusto. Y así vamos a ir colocando. Del otro lado vamos a colocar nuestra siguiente alita. Ahí no acerqué y parece que está como quebradito. Voy a acercar, permítanme tantito. Puse muy medidos los cristales, pero aquí quedó la tira. Son de estas tiras, chicas. Y como les digo, como ya va a volar, ya tiene dueña. Ay, qué bueno, chicas. No se enfaden, chicas, mientras sea de aprendizaje y aunque sean nuestras maestras que tienen poco tiempo, uy, hay mucho que aprenderles a las chicas. Bien aplicadas. Y vamos a hacer nuestro giro para el mismo lado que hicimos la primera, ¿ok? Media vuelta. Esta es un poquito más complicadita, es calibre número 22. Por eso es que queda un poquito más flaquito aquí para enmarcar. Pero hasta que quedemos bien convencidos y contentos, porque, como les digo, nuestro trabajo tiene que quedar bien hechecito, bien bonito. Y aquí vamos a colocar una tercera. Muy atentas, gracias, amiguita. Y yo queriéndola que salió quebradita. Ahora sí, vamos a hacer que nos quede para adentro.
la vuelta para que nos quede completo el de arriba. Y me ayudo. Si no se ajusta bien, pues nos ayudamos, ¿verdad? Y ya estamos casi por finalizar, chicas. Ya me aguantaron. Ya espérense un poquitito más. Y aquí vamos a colocar nuestra última alita. Sí quedan bien bonitas, amiguita Rosadel. Ahí el maestro Isaac vende estas gotitas. Y vamos a fijar. Bien importante que dejen entre 35 y 40 centímetros si vas a enmarcar tus gotitas, ¿ok? Todo tiene un porqué en la vida. A ver, aquí que quede bien, firme. Aquí ya pasó. Y ya tenemos lo que es la colita, las alitas y faltan unas antenitas, ¿verdad? Todo hay que darle vida, hay que darle movimiento. Nuestra pieza por detrás queda limpiamente trabajada, ¿ok? Este lo vamos a pasar por aquí. Y aquí una espiral con lo que nos queda. Y vamos a hacer, no te preocupes, amiguita Teresita, ya cuando se componga, pues todo, podemos ver todas las clases. Está bonito el diseño. Y pues dentro de sus 5, pues ojalá vaya el del tutorial número 14. Y si no pueden, no pasa absolutamente nada. Somos un equipo. Y tanto disfrutamos ver nuestros trabajos como disfrutamos que compartan los trabajos de nuestros compañeros, ¿verdad? Aquí no hay egoísmo, aquí hay unión. Y aquí lo ponemos en el centro. Pero yo todavía voy a incrustar unas antenitas y en eso voy a utilizar calibre número 26, ¿ok? ¿Qué tanto voy a cortar? Con 30 centímetros es más que suficiente. 30 centímetros, ¿ok? Y ahora, para las antenitas, yo estoy utilizando unos arrocitos. Pero ustedes ya saben, chicas, las reglas cambian, ¿verdad? Y vamos a dejar aquí aproximadamente unos 10 centímetros o menos de los 10 centímetros. Ahorita ya saben que cada clavija tiene un porqué. Y fijamos, vamos a colocar la segunda antenita y vamos a enmarcar de este lado. Así vamos a dejar nuestras antenitas y las vamos a incrustar en esta partecita de aquí. Vamos a buscarle entrada de este ladito, no ensuciando nuestro trabajo, ¿ok? Ahora sí, pasamos de este lado y este queda de este lado. Vamos a ponerle aquí a ver si se ve. Y aquí ya tenemos nuestras antenitas que pusimos, esta clavija que ahorita nos va a servir para fijar nuestra libélula y aquí viene nuestro alambrito para empezar a decorar lo que es la colita de la libélula. Pero vamos a fijar bien, primeramente. Aquí está. Y aquí vamos a colocarle en la colita perlitas. Una perlita, el número 2. Y vamos a colocar de una vez las 6. Para no estar incrustando una por una. Entonces, chicas, parece mucho material. No es mucho material. Y yo creo que todas tenemos las piedritas que ya hemos comprado. ¿Alguna pregunta, chicas? Porque ya estamos en lo último. Ya vamos a finalizar con nuestra libélula. Pregunta y respuesta. En vez de utilizar el calibre número 26, ¿puedo utilizar un calibre número 28? Lo pueden utilizar.
y vamos a fijar. Cada que coloque una perlita en el círculo, si ustedes utilizan un cristalito más grande al 2 o un 4, suban su círculo a la medida número 2 de su pinza 6 en 1. Ahí es como vamos a ir nivelando y ajustando, ¿ok? 30 centímetros de calibre número 26 o calibre número 28. Pues ya saben, si utilizamos el 26 nos sentimos más seguras, ¿verdad? Y aquí colocamos y voltean su pieza y queda limpia, chicas. Pues ya muchas veces les he compartido esta libélula que queda en un broche muy bonito, ¿verdad? Esta libélula pues la pueden colocar en sus aretes. Le ponen un ganchito nada más y aquí vamos a fijar, miren nuestro alambre, nuestro primer arito que hicimos doble con 2 vueltecitas y ya tenemos nuestra libélula. Si yo quiero una libélula con una colita más larga, pues es nomás ir aumentando los círculos, ¿ok? Limpia queda nuestra pieza y todavía le podemos dar movimiento hacia arriba a nuestras alitas, ¿ok? Para que no se vea como muy tiesa, muy firme. Ahora sí, vamos a fijar, ¿ok? Yo siempre le vamos a dar movimiento y vamos a presentar dónde queda, dónde quiere volar. Y aquí, pues yo quería tapar aquí esta pieza y nomás es cuestión de buscar por dónde y fijar. Bien importante al momento de fijar, pues que no se vea nuestros alambritos. Ese alambrito, ese puntito, ese crucecito que dejamos de inicio, ese sí tiene un porqué, porque sujeta lo que es esta pieza. Y aquí vamos a retirar. 2 vueltecitas es más que suficiente. Cris, qué bueno que les guste, chicas. Verán ya que la hagan. Se ve más bonita en persona. Y como les digo, si quieren reducir las alitas, si quieren hacer una libélula más pequeña, lo pueden realizar. Y aquí vamos a fijar. Por eso les digo que cada tramito, que cada clavija que nosotros dejamos tiene un porqué. Aquí vamos a ajustar y llevo hacia arriba. Todavía le vamos a dar otra reforzadita aquí en las antenitas y me ayudo con mis pinzas y ya ven, ante ustedes pues ya saqué otro dije más y vamos a retirar y ya le damos movimiento, buscamos, ajustamos, perfeccionamos y tenemos nuestro diseño, chicas. Pues miren, tan rápido, digo yo, ustedes ahorita son bien rápidas para hacer comida. Y les muestro la pieza, ¿ok? Miren, así queda por enfrente, volteamos nuestra pieza y queda completamente limpia, trabajada. Zulema, qué bueno que les guste, chicas. Pues aquí todavía, si ustedes quieren meter más decoración, si ustedes le quieren colocar más a su diseño, pues ya saben, ustedes son libres. Vamos a darle movimiento a lo que es la colita, que tenga ese giro. Y pues, ¿cómo va a cambiar? Se los voy a mostrar. Ay, qué bueno que te gustó, amiguita. Gracias, miren, pues esta es la muestra. El color pues cambia muchísimo, ¿verdad? Para que las libélulas sean diferentes y les voy a mostrar cómo se ve en una piedra muchísimo más grande. Aquí todavía le vamos a dar el giro, vamos a acomodar que quede completamente bien. 5 milímetros es más grande esta piedra ovalada que yo utilicé. Este es de 3 centímetros y este es de 3.5. ¿Cómo cambió? Cualquier cosita de nada. Los 5 milímetros que tenían de más, pues ahí se ven, ¿verdad? El color amarillo se ve más grandecito que el rojo, las alas. Entonces, volteo mis piezas y si se fijan,
a esta no tiene esta incrustación que yo quise compartir, porque esta pieza se mueve, chicas, miren. Esta pieza queda movible, no se va a desbaratar el diseño ni nada, pero no queda como si tuviera movimiento, ¿verdad? Pero no es una pieza que se va a desfigurar ni que va a quedar fea al momento de ustedes. Si se les pasa, no pasa absolutamente nada. Y esta pieza con este puntito que nosotros agregamos, que todavía vamos a perfeccionar, vamos a ajustar, vamos a llevarlo a la estética, pues nos queda firme. Ya nuestra pieza queda bien firme, bien trabajada. La primer pieza nos lleva a esos detalles. Miren, chicas, quien tenga una piedra muchísimo más grande es lo mismito que hicimos, pero por el tamaño, yo aquí ya no quise ponerle nada de colgantes. Entonces estamos hablando que esta es una piedra de 5 centímetros. Entonces nuestra pieza queda así. Cuando nuestra pieza no tiene color, nuestra piedra no tiene mucha vida, pues es bonito colocarle todos estos destellos, todos estos cristales, y pues ahí ustedes van a decidir si lo quieren con este colgajito o si lo quieren así, chicas. Pues este es mi proyecto de nuestro tutorial número 14 de nuestro festejo del grupo Celia Bebé Tutoriales y Bisutería y Alambrismo. Bueno, hay de todo en este proyecto, chicas. Gladys, pues que te la sigas pasando muy bonito. Tere, muchas gracias por todas las atenciones. Saben que pues yo encantada siempre de venir a compartir, y pues ya saben, chicas, los seguimos invitando a todos los proyectos en los cuales andamos, y pues principalmente al taller de alambrismo Aprendamos Juntos, ¿verdad? Entonces, pregunten qué promociones, qué regalos, qué es lo que traen para todas nosotras, y ustedes váyanse por donde a ustedes más les convenga, ¿verdad? Esa no se tapa. ¿Cómo es? A ver, amiguita. María Guadalupe, no entendí. Esa no se tapa. Dice, voy a tomar tantita agua. Muchas gracias, amiguita. Ay, muchas gracias, amiguita Carmelita. Un gusto saludarte. A mí me encantó esta. Esta sí, miren, ni se mueve la piedra. Aquí tampoco. Ajustamos, chicas. Bueno, muchas gracias. Bueno, no se deja lucir, dice. Ok. Bueno, chicas, entonces pues ustedes van a decidir. Si ustedes no quieren poner la libélula para que su piedra luzca, que sea lo más bonito, pueden colocarla en la parte superior. Pero recuerden, chicas, hay que atrevernos. Son diseños que les aseguro que se les van a vender. Se me venden a mí, porque no se les van a vender a ustedes, ¿verdad? Pues muchas gracias, maestra, amiguita Chelis, muchas gracias. Un honor siempre que me invites. Sabes que nunca vas a tener un no, solamente que por ya de plano que no pueda, voy a decir no puedo. Pero como les dije, tengo que estar bien, tengo que estar mejor para ir a compartir en este hermoso festejo. No me lo puedo perder en nuestro festejo de los 5,000, que ya casi somos 6,000. Somos porque pues me siento parte de esta hermosa familia. Pues muchísimas gracias, chicas. Siempre es un gusto saludarlas y compartir un poquito del don que Dios me dio, ¿verdad? Con todas ustedes. Gracias, arquitecta, por su compañía. Pues que tengan un muy bendecido, bonito viernes, y sobre todo, chicas, que tengan muy bonito fin de semana. Creo que es fin de semana. Muchas gracias, amiguita Pocay. Te mando un fuerte abrazo con mucho cariño. Esther Martínez. No, muchas gracias, amiguita Chelis. Yo sé, yo lo sé. Muchas gracias, muchas gracias. Dayana Bellos. Bueno, chicas, pues ya saben, chicas, ya aquí quedaron las invitaciones. Son bienvenidas a donde ustedes nos quieran seguir, y pues siempre nosotros las vamos a tratar con todo el respeto que todas ustedes se merecen. Amiguita maestra Verónica, qué gusto saludarte. Mira, maestra Verónica, ya le voy a pedir más. Estuve trabajando con su también alambre con complementos. María, muchas gracias, gracias.
Ay, el gusto es mío, amiguita Vero. Aquí andamos, recuperándonos de la gripa, COVID, sabe que pegaría, pero pues aquí andamos saliendo. Inscríbanse al taller de alambrismo, aprendamos juntos. Ya saben, chicas, que si ustedes se inscriben de este proyecto, pues van a participar en muchas cosas, chicas. Siempre vamos a salir ganones a donde quiera que nos inclinemos por irnos, chicas. Ya saben, debemos de seguir capacitando, es bien importante y yo me siento súper feliz ir de la mano juntas, ir subiendo esos escaloncitos juntas de la mano, aprendiendo. Nos toca a nosotros a veces estar detrás, ¿verdad? Estar detrás de instructoras, pero pues también nos toca estar como alumnas, como les digo, dentro de mis posibilidades, dentro de mis tiempos, donde no estoy de instructora, me estoy capacitando. ¿Por qué? Porque quiero darles siempre lo mejor. Aparte de darles y compartirles a ustedes lo mejor, pues en nuestro trabajo, en lo que es, pues yo me dedico a lo que son las ventas de los diseños. Estos son diseños que ya tienen dueño, que ya van a volar, pero quise compartir aquí con ustedes. Entonces, pues no hay que desanimarnos, vienen fechas, todas las fechas son buenas, chicas, pero pues estas fechas son muchísimo más porque queremos dar un regalo a la amiga, al familiar. Entonces es momento de poner nuestro stock de todos los productos y atrevernos, tener dentro de todas las cosas vendibles, tener nuestros diseños artísticos, nuestra joyería artesanal, que es la que va a hablar, que nos capacitamos, que estamos aprendiendo para emprender, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, chicas, porque sería largo, sería otra plática, ¿verdad? Fue un gusto estar aquí en este hermoso festejo, saben que se les quiere y pues les mando un fuerte abrazo desde Hermosillo, Sonora. Soy Carmen Ayala y siempre será un gusto compartir con todas ustedes. Se les quiere y pues las espero ver en nuestros proyectos que andamos trabajando. Bendiciones. Cualquier duda que tengan, chicas, pues aquí estamos. Bye, gracias, maestra Celia. Bendiciones.